Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este nuevo video. No tenía planeado hacer esta lista de libros de Stephen King justamente ahora, quería esperar un poco más para poder tener más libros de donde poder tomar en cuenta, pero sé que en este canal la mayoría de personas está para ver videos, reseñas de Stephen King. Entonces, viendo un poco los videos que tenía planeados para subir el próximo mes o las próximas 3 semanas aproximadamente, me di cuenta de que iba a pasar algún tiempo sin tener videos de este escritor. Y además, este es uno de los videos que más me han pedido desde que inicié este canal. Antes de comenzar, quiero aclarar que obviamente esta lista no es definitiva, puede cambiar conforme yo lea más libros, conforme relea algunos, o simplemente conforme yo vaya cambiando y vaya viendo todo desde un punto de vista distinto, la historia, los personajes, de repente me identifico más con un libro que con otro, por lo tanto, esta lista para nada es definitiva. Y antes de que me pregunten por qué no incluiste tal libro o este otro, voy a poner en la descripción todos los libros que voy a tomar en cuenta para hacer esta lista de mis favoritos, así pueden ver cuáles están y cuáles no. Si no están en esa lista, en la descripción, probablemente es que no los haya leído. Y también quiero pedirles disculpas porque estaba tan emocionado hablando sobre lo que me transmitió cada libro que olvidé mencionar de qué trataban las historias. Así que los libros que mencionaré a continuación no digo de qué tratan porque lo había olvidado, hasta poco después es que me acuerdo, así que disculpen por eso y también recuerden que cada libro tiene su propia reseña ya en este canal. Ahora sí, comencemos. Vamos con el número 10. Aquí tenemos El misterio de Salem's Lot. Este libro me costó mucho conseguirlo, la verdad pasé meses buscándolo, hasta que finalmente lo encontré y me parece una excelente historia de terror, sobre todo la manera en la que toma elementos clásicos de los libros de vampiros y los pone en un contexto actual, en nuestra realidad cotidiana. Eso es lo que me encanta del misterio de Salem's Lot. Algunos consideran que es el Drácula contemporáneo. Es excelente. Y hay que tomar en cuenta que este fue el segundo libro publicado por este escritor, por lo tanto era la primera vez que veíamos tantos personajes a un pueblito acechado por fuerzas malignas, sobrenaturales, así que muy bueno para comenzar incluso con Stephen King porque no es muy pesado, me parece excelente historia de terror. Luego en el puesto 9 tengo a Joyland. Este libro es más actual, específicamente del año 2013 y me parece que es una historia bastante completa, sobre todo porque tiene muchas emociones unidas y esto no hace que se sienta extraña, una mezcla como un poco rara, un poco fuera de lugar, sino que todo lo que hay, el suspenso, el terror, la tristeza, la nostalgia, la felicidad, el amor, el odio, todo se complementa bastante bien. Si realmente te logras encariñar con los personajes, esta historia te va a llegar al corazón y probablemente hasta alguna lágrima vayas a derramar. También sumamente recomendado para comenzar a leer a este escritor porque es muy corto y se lee sumamente rápido. Uno lo empieza a leer y ya lo termina sin darse cuenta. En el puesto 8 tenemos a un clásico de Stephen King, Misery. Este libro provoca emociones indescriptibles, sobre todo hay una parte que es como el clímax de la historia que es simplemente trepidante. Yo tuve que detener la lectura ahí porque no podía más, en serio, tuve que esperar un poco, procesar todo y continuar leyendo. Y es que realmente llega a un límite que es como la cúspide que tiene el libro y que sinceramente creo que no he llegado a sentir eso con ninguna otra historia, porque cuesta mucho encontrar alguna lectura que te haga sentir eso, o por lo menos a mí me sucedió. Es simplemente increíble el modo que con dos personajes en prácticamente el 90% de la historia, con un solo escenario, se puede hacer algo tan interesante, tan enganchante y tan lleno de ese sentimiento de terror, angustia, desesperación. Simplemente súper recomendada. Eso sí, puede que ya en Misery se sienta un poco pesada porque hay algunas partes un poco densas, pero es algo que para leer a Stephen King hay que acostumbrarse a este tipo de escritura. Si no te gusta su estilo, probablemente te vaya a resultar un poco pesado, pero es simplemente una lectura indispensable para este género. En el puesto número 7 tenemos Un saco de huesos. Esta historia simplemente me encantó. Eso sí, si no te encariñas con el personaje protagonista, probablemente la lectura se te haga demasiado pesada y te recomiendo que si no te encariñas con el personaje, no lo leas porque va a resultar bastante forzado seguir leyendo, porque casi que todo se basa en la mente del protagonista, en su percepción de las cosas, en todo lo que le sucede, así que se te va a hacer una lectura bastante pesada. Es un poco denso, bueno, bastante denso en realidad, pero en mi opinión vale completamente la pena. La manera en la que este libro representa metafóricamente el traspaso de la parte imaginaria a la parte real de todo un mundo así de espíritus, de sombras, un mundo que no es el nuestro,
a nuestro mundo real y cotidiano, hay como un traspaso en esa pared de una realidad a otra que es increíble, es impresionante, y me gusta también mucho por la historia que hay de fondo, que conforme avanza la trama se va explicando, y cuando se desvela todo es como bastante impactante, es un tema muy serio. También contiene referencias a otras obras de Stephen King que me encantaron. Seguidamente en el puesto número 6 tenemos a uno de los grandes clásicos de este escritor, sobre todo por la adaptación que por cierto a Stephen King no le gusta, y me refiero a El Resplandor. Esta novela tiene un valor bastante especial para mí porque fue la primera que leí de este escritor, así que fue la que me introdujo a todo este mundo de no solo de Stephen King, sino de la literatura en general, porque con este libro comencé a comprar más, a interesarme más, a leer a Lovecraft, a leer a Poe, a comenzar, me adentré con este libro en todo este mundo del terror, sobre todo en la literatura. Esta es otra de esas obras que sí me provoca terror, sobre todo por la atmósfera, la ambientación, el aislamiento del Hotel Overlook por la nieve. Los personajes están muy bien construidos, los seres que los acechan son reales para algunos personajes, para otros todavía no son visibles, pero poco a poco se hacen más reales. La manera en la que se explora la psicología del personaje de Jack Torrance y cómo este va cediendo a estos espíritus es impresionante. Sentí verdaderos momentos de angustia y de terror al estar leyendo El Resplandor. Luego, en el puesto número 5 tengo a uno de sus libros más extensos, también es muy conocido, es un clásico, y estoy hablando de Apocalipsis. Miren qué tamaño de libro, es más grande que mi cabeza prácticamente. También conocido como La Danza de la Muerte en sus primeras publicaciones, que tenían una versión más breve de la historia, y esta es la versión ya completa, incluso con una parte final ahí que va además, que Stephen King la escribió después, pero es simplemente increíble. El libro se divide en dos partes. La primera de ellas es cuando una enfermedad acaba con la mayor parte de la población mundial y se describe cómo la civilización cae. Es todo bastante caótico, hay bastante grotescos algunos momentos. Los personajes se nota cómo son sacados de ese mundo real en el que vivían y viven ahora una locura porque es algo diferente, algo que lo rompe con el esquema que tienen. Y luego la segunda parte se ve como hay dos grupos que se unen. Uno es como el bien y otro es como el mal. Hay dos personajes muy importantes que atraen a sus miembros a cada grupo y hay una lucha entre ambos, hay un reclutamiento, luego el asentamiento, las bases para una futura civilización, y todo es bastante bueno. Sobre todo el personaje de Glenn Bateman, que es sociólogo, la forma en la que él habla, todas las ideas que él expresa hacen que este libro sea muy interesante, sobre todo por sus ideas. El desarrollo de personajes es de lo mejor que he visto en libros, nada más miren para cuánto alcanza todas estas 1600 páginas. A pesar de su extensión no se siente que sea tan largo, más bien cuando se va terminando yo no quería que se acabara porque ya estaba encariñado con los personajes, eran parte de mí prácticamente, así que es muy disfrutable. Solamente me parece que el final sí es algo flojo para el nivel que venía trayendo el libro desde el principio, pero es una hojita que es una obra maestra. Por cierto, me di cuenta que todos los libros anteriores a este que mencioné no dije de qué trataban, pero bueno, lo olvidé, estaba muy emocionado hablando sobre lo que me hicieron sentir a que no dije la sinopsis. Ahora sí, vamos con el número 4 y ya entramos en la última parte de esta lista. Y en este puesto tenemos a una obra que me causó terror. Fue la que más me ha dejado así como en estado de impacto porque no vi venir ese final. Me refiero a Cementerio de Animales. Esta historia trata acerca de una familia que se muda a una casa nueva que queda bastante bien para los intereses que tiene. Por ejemplo, queda cerca del trabajo, cerca de la escuela, es un lugar bastante bonito, los vecinos son amables, pero en la calle que queda frente a la casa pasan muchos carros bastante rápido. Y la mascota que ellos tienen, que es un gato llamado George, resulta que un día pues pasa por la calle, lo atropellan y muere. Resulta que en los terrenos que hay tras la casa hay una montaña, hay un montón de bosque, hay un cementerio antiguo, un cementerio de una tribu Mi'kmaq. Y resulta que ese lugar no es un lugar cualquiera, es un cementerio con un poder maligno, un poder que atrae a sus víctimas. Y ahí es donde entierran a George. Lo que pasa después es lo que no puedo decirles porque esa es la gracia de la historia. Lo que más me gustó fue la atmósfera de terror que crea. Los giros que tiene no los vi venir, me tomó por sorpresa. Todo es bastante aterrador, pero lo mejor que tiene el libro es ese final. Ese final me dejó impactado durante varios tiempo.
y no sabía si me había gustado o no porque estaba todavía procesándolo tras varios días de lo que había pasado y luego concluí que eso es lo que yo buscaba al leer historias de terror, que me transmitiera exactamente eso que me transmitió este libro. En resumen, este libro cumple con su propósito y lo hace de una manera extraordinaria. Es de lo más aterrador que he leído de Stephen King. Y entramos ya en los primeros 3 puestos. Tenemos en el número 3 La Milla Verde. El caso de este libro es bastante curioso porque originalmente se publicó por partes, cada cierto tiempo se publicaba una parte de la historia, un capítulo. Y al ser publicada de esta manera, se podría esperar al ir la historia, al irse creando cada cierto tiempo, al no tener un plan fijo, al ir a la deriva, a lo que pase, a donde nos lleve el barco, por así decirlo, se puede pensar que se siente algo improvisada, por decirlo de alguna manera, que nos lleva por un camino que no estaba planificado. Pero curiosamente es el libro de Stephen King que siento que más autoconcluye, que más cierra un círculo, el que más compacto se siente. No sé si me voy a entender, pero como Joyland, este libro tiene de todo un poco, tiene terror, tiene tristeza, amor, nostalgia, momentos de alegría, momentos bastante trágicos, grotescos. Tiene personajes muy interesantes y bastante entrañables, sobre todo el personaje de John Coffey. Es un personaje increíble, de los mejores que ha creado Stephen King. Es imposible, prácticamente imposible, que no hagas empatía con él, que no te transmita todo lo que él percibe. Es de los mejores que hay. Y lo que más me gusta es que al finalizar de leer esta novela todo se siente como una gran metáfora, como una gran enseñanza, como un gran mensaje que curiosamente, como dije antes, no estuvo planeado al principio porque fue publicándose en partes. Esta historia se ubica en una penitenciaría, en específico en la parte en la que están los condenados a muerte que se ejecutaban con la silla eléctrica. Entonces ya pueden imaginarse toda la desesperación que puede transmitir esta novela y todo lo que puede pasar en un lugar de esos. Aquí tenemos al que posiblemente sea el libro más conocido de Stephen King. It. ¿Qué? It en el puesto número 2. Entonces, ¿quién está en el primero? Bueno, hasta yo me asusté, no me esperaba esto, pero tenemos aquí a el payaso más famoso del terror, la criatura que da el nombre a este canal. Este extensísimo libro, It. Hay tanto que decir de ese libro que no sé ni por dónde comenzar. La historia creo que ya la conoce todo el mundo. Trata acerca de una serie de desapariciones de niños, especialmente niños, pero hay de todo, hay hasta adultos, pero lo que más hay son niños desaparecidos en el pueblo de Derry, que luego aparecen a los días mutilados, partes comidas. Es un horror en ese pueblo. Pero lo curioso es que esto ocurre cada cierto tiempo, es cíclico, cada 27 años aproximadamente para ser específicos. Y resulta que hay un ser que vive bajo Derry, en las alcantarillas, que toma principalmente la forma de payaso para alimentarse. Y ya el resto de la historia creo que la conocen todos. Lo mejor que tiene It, como ocurre casi en todos los libros de Stephen King, son los personajes. Qué increíble manera de narrar una historia con estos personajes tan entrañables. La forma en la que se transporta del presente al pasado mediante flashbacks, mediante lo que está pensando cada uno, mediante interluidos que escribe uno de los personajes, hace que estemos todo el rato alternándonos entre el presente y el pasado, y eso provoca una atmósfera de suspenso increíble porque no sabemos qué es lo que pasó en el pasado en su totalidad hasta que terminamos de leer el libro. Entonces siempre estamos a la expectativa: qué es lo que va a pasar, qué es lo que pasó, qué es lo que recuerda cada uno, qué es este ser tan extraño. Y habla de muchísimos temas, por ejemplo el racismo, las violaciones, el abuso escolar, la locura, la amistad, todos los traumas psicológicos que tenemos, las barreras mentales que no existen pero que en realidad siempre son un impedimento para hacer cosas en la vida. Hay tanto, tanto, tanto de lo que habla este libro que simplemente no me alcanzan las palabras para describirlo. Solo sé que esta novela es una parada obligatoria para todos los amantes de los libros de terror. Esta novela ya es un clásico junto con los grandes clásicos antiguos como Drácula, como Frankenstein. Para mí esto ya es un clásico. Pero como ocurre con Apocalipsis y con Un saco de huesos y algunos libros más, no se recomienda comenzar a leer a Stephen King con esta novela porque puede resultar bastante pesada. Es mejor comenzar a leer libros más pequeños para acostumbrarse al estilo del escritor, para cuando llegue It o Apocalipsis o alguno de esos libros grandes
poder disfrutarlos al máximo porque vale completamente la pena. Ahora sí, ¿qué libro puede estar en el puesto número 1? Si ya pasó It, ya pasó Apocalipsis, ya pasó El Resplandor, ¿qué libro estará ahí? Pues aquí tenemos una novela que es extensa y que tiene un gran contexto histórico. Creo que ya saben de cuál estoy hablando y me refiero a 22 del 11 del 63. Este libro lo comencé a leer con mucha ilusión, con mucha expectativa, porque me habían dicho que era bastante bueno, pero no esperaba que superara incluso a mis favoritos que tenía de Stephen King. Tiene tantas cosas positivas, por ejemplo, primero que todo hay que hablar sobre el contexto histórico, ya que la época que representa, que recrea, está increíblemente bien definida, a pesar de que no estuve en esa época, obviamente. Puedo sentir que me transporta a un lugar que no viví. La ambientación, el lenguaje, la ropa, los problemas que pasaban en esa época, todo lo que se creía en ese entonces, cómo ha cambiado el tiempo de ahí hasta ahora, me parece muy bien hecho. Pero también algo de lo más importante que tiene el libro como aspecto positivo son los personajes, y esto, como ya dije, es como común en Stephen King, pero en esta novela se sienten sumamente vivos. Es en el libro que más vitalidad se siente, o por lo menos que yo he sentido en los personajes. Es como si fueras por la calle y te fueras a encontrar a alguno de ellos, porque son reales, son como de carne y hueso. Y a eso se le suma también una buena historia, un buen desarrollo, un buen desenlace, que también Stephen King suele tener finales como muy flojos, muy apresurados, pero a mí me parece que está bien hecho. Las referencias a otros libros de King son muy bien, hace que tenga nostalgia, se me erice la piel. Por ejemplo, a It tiene muchas referencias y vienen bastante bien, no son para nada forzadas, porque en la época y en el lugar en el que está el personaje tiene que haber referencias, es casi obligatorio que hayan. Y otro aspecto que le viene muy bien al libro y que es sumamente metafórico es que, bueno, la historia, primero voy a decirla porque no la he mencionado, es de un profesor de inglés llamado Jake Epping, que el propietario del restaurante a que él suele ir a comer le revela un gran secreto, y es que en la despensa del lugar hay una especie de portal que transporta siempre al mismo día, a la misma hora, en 1958. Así que este personaje le propone a Jake ir a esa época, vivir unos cuantos años y llegar hasta 1963, el día en que asesinaron a John F. Kennedy, para impedir ese acto, para que no haya sucedido nada de eso, para que el futuro cambie, para hacerle un bien a la humanidad. Así que eso es lo que se proponen, y a pesar de que el concepto parezca bastante fantasioso, a la hora de leer la historia, la manera en la que se relata todo, en la que se narra bastante detallado, hace que nos creamos completamente que se puede quedar en el tiempo y que nos podría pasar a nosotros, y que es algo no para nada imposible. Y lo metafórico que tiene esta novela es que siempre que hay un viaje al pasado y luego se vuelve al presente y hay un segundo viaje al pasado, se anula lo que pasó en el primer viaje. Entonces todos los personajes, todos los momentos que ocurren, todas las cosas bellas, las cosas tristes, los momentos de alegría, de odio, de nostalgia, todo eso desaparece. No existe nada más que en la mente del que viajó, porque ya es como si se hubiera borrado la historia. Entonces eso es metafórico porque es lo que pasa al leer un libro. Hay personajes aquí viviendo, están sucediendo cosas, pero luego cierras el libro, acaba la historia y no existen, no existieron, estaban simplemente en tu mente. Me parece una relación bastante bella e interesante entre el protagonista y el lector. Esto hay que leerlo también sí o sí, seas amante del terror, de la literatura de fantasía, de la literatura histórica. Tiene mucho que ofrecer este libro, y con el perdón de It, perdón, en serio, lo digo bastante en serio, creo que esta es la obra maestra de Stephen King, al menos de momento, porque sigue vivo. Pero bueno, esos fueron mis 10 libros favoritos de Stephen King actuales, porque hay que ver qué pasa luego. Por ejemplo, luego de leer La Torre Oscura, luego de leer otros clásicos que aún no me he leído de este escritor. Estamos en junio, probablemente en diciembre aproximadamente, o por esas fechas, haga otro video para ver qué tanto ha cambiado la lista, para ver si se mantiene un poco parecida. Hay que ver qué pasa, así que déjenme en los comentarios cuáles son sus 10 libros favoritos de este escritor. Comenten si están de acuerdo conmigo, si no lo están, por qué no lo están. Y nos vemos en el siguiente video con una reseña de un clásico de la literatura. ¡Hasta pronto!